El día de hoy, la verdad, yo soy un usuario total del tema que vamos a ver, ¿sí o no, Tocayo? Sí, totalmente. Yo igual, no, por supuesto, los dos somos. Sí, y yo creo que tú tienes mucho que aprender y mucho que escuchar y mucho que recibir de lo que durante estas próximas 4 sesiones vamos a estar comentando acerca de nada más y nada menos el enojo. ¿Qué hay diferencia entre la ira y el enojo? Y la molestia también. Y la molestia. ¿No? Son 3 aspectos que estudiaremos, que platicaremos. Bienvenidos. Dale gracias a Dios y Él te va a llevar a que Hay una diferencia entre el miedo y el temor. Pues bueno, Tocayo, estamos con este tema. Yo, honestamente, yo sí me considero usuario de lo que vamos a recibir, porque a lo largo de mi vida me veo apasionado, me veo arrebatado, a veces me molesto, y he tenido que aprender, a veces a catorrazos, ¿verdad? Que no puedes llenarte de enojo, y después, porque esto crece a la ira, después haces cosas que te arrepientes. Entonces, ha habido cosas en las últimas semanas muy interesantes. Todo esto de la guerra, sí, que vemos a un hombre como Putin enojado, vemos a un artista como Will Smith, que bueno, fue una cosa impactante, pero también es una cosa del día a día. Sí, ahora tú hablas, por ejemplo, de las últimas semanas, pero yo te diría, la historia de la humanidad ha comprobado, ¿no?, que todas las decisiones económicas, políticas, sociales, ¿no?, desde la más pequeña hasta la más grande, se han determinado de acuerdo a tu estado emocional. Sí. No, y lo vemos en la calle, o sea, en México, en esta ciudad, en la Ciudad de México, tú te paras 2 segundos para bajar de tu coche y te están tocando. Sí. Eso habla de molestia, habla de que esto puede escalar inclusive a niveles pues muy, muy desagradables, ¿me entiendes? Sí. Y no hay necesidad de vivir así. La Biblia nos enseña de una forma diferente a vivir. Y, por ejemplo, lo de la guerra, la guerra de Ucrania, el periódico El País, un periódico español, el 9 de marzo, la guerra empezó el 24 de febrero, que yo creo que esa fecha pasó a la historia. Para el 9 de marzo, según Putin, ya debía estar ganando la guerra, ya debía haber tenido por lo menos la capital invadida. Y bueno, hasta el día de hoy que estamos grabando esta emisión, no ha logrado entrar a Kiev el presidente, las fuerzas rusas, pero sí ha dejado una ola de dolor, de destrucción, claro, de muerte. Y vemos que dice que El País decía que el presidente Putin está, literal, voy a citar la nota, dice, Vladimir Putin está enojado, estamos hablando del tema, enojado y frustrado por cómo viene la invasión a Ucrania. Desde la CIA, el señor William Burns, que es el director de la CIA, dice, el presidente ruso esperaba tomar Kiev en 2 días. No, yo creo que esperaba que iban a aventarle flores a los tanques y decir, bienvenidos y conquístenos. Pásele, pásele. Sí, no, definitivamente. Y esto, obviamente, como bien dices, no solamente Will Smith, lo de la guerra, lo que pasó en la Corregidora, por ejemplo, en el estadio. Hace unos días también escuchaba en una carrera de atletismo donde uno iba rebasando al que iba en primer lugar y lo golpeó y se siguió de frente. Sí, y entonces dices, oye, ya son noticias que hablan de una situación actual muy especial. No sé tú qué opines, pero creo que las circunstancias que estamos viendo hoy, primero por la pandemia, el encierro, la actual cuestión de las emociones, se han movido a tal grado que ahorita ya estamos muy sensibles, pues, y en cualquier momento ya, como dicen por ahí, se dice así sí, vulgarmente, ¿no? Si eres de mecha corta, si aguantas más, etcétera, etcétera. Si éramos de mecha chiquita, a lo mejor ya no tenemos mecha, o sea, es muy complicado ya cómo se están moviendo las cosas. Yo, definitivamente, me da mucha tristeza ver el nivel de agresividad, de violencia al que estamos llegando, que surgen de un enojo que lo provoca cualquier cosa, como dices, de mecha corta. Hoy la sociedad está sufriendo y yo no sé, si tú nos estás escuchando ahora, a lo mejor tú te estás sintiendo aludido por el tema porque a lo mejor tú eres de mecha corta y es una tristeza, honestamente, que, a nivel de líderes como esto que acabas de comentar, que las decisiones las toman
en su bilis, en su emoción, pero a la vez tú y yo lo estamos viviendo en la calle porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, con un loco que de repente se enfurezca porque lo volteaste a ver quizás, ¿no? Claro. No sé. Ahora, fíjate que eso que tú comentas, y quiero aclararlo, en la parte del enojo, la molestia o la ira, que son aspectos que vamos a estar estudiando, yo te diría, bueno, si la pregunta es ¿qué es el enojo? Pues podemos aterrizarlo como una emoción humana totalmente normal. Eso es importante como aterrizar esta parte. Es normal. El enojo es una de las 6 emociones básicas, ¿no?, que traemos innatas en el hombre. Está, por ejemplo, el miedo, la sorpresa, la alegría, la tristeza, pero el enojo está dentro de esas 6 emociones. Creo que este punto es importante aclararlo, saber que es una emoción. Todos lo sentimos. Todos lo tenemos. O sea, no hay nadie que diga yo no me enojo. Claro, nadie, porque esto ¿qué significa? Que no importa el género, la edad, el origen étnico, la ubicación geográfica, cultural, etcétera, todos tenemos estas emociones, ¿no? Es algo normal. Es algo normal. Hay que entender que el enojo es algo normal. Entonces, tocayo, ¿tú definirías el enojo, por ejemplo, como sacar de balance tu decisión y de repente te empiezas a inclinar más hacia lo violento, más hacia a la ira? Exacto. Sí, si nos vamos por definición del enojo, podríamos verlo así. Es el intento que hacemos por balancear una situación que consideramos injusta contra la impotencia que nos provoca lo que ha pasado, como concepto, ¿no?, como definición. Ahora, la palabra de Dios dice que la cordura del hombre detiene el furor. Exacto. Pero entonces cuando tú no tienes cordura, tu enojo se suelta. Se suelta y llegamos a lo que conocemos como la ira. Ya iremos estudiando ahorita el enojo, posteriormente hablaremos de la ira, e iremos aterrizando la salida y lo que Dios dice al respecto, con respecto a todo esto, ¿no? Si me permites terminar de leer este versículo, el Proverbios 19 dice que la cordura del hombre detiene el furor y la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. La ofensa, claro. Pero pareciera que no nos permitimos nosotros mismos hacernos el favor de pasar por alto la ofensa. Nos sentimos ofendidos y el enojo crece y de repente ya se desboca, ya no tienes control sobre lo que estás haciendo, diciendo, y luego te arrepientes. Sin embargo, dice que la cordura del hombre detiene el furor. Entonces, esto significa, hablando en los términos que estamos estudiando, que esa cordura va a permitir que cuando tú tengas una molestia o un enojo en un aspecto, digamos, balanceado, es la parte emocional, digamos, que debemos de manejar, ¿no? Es decir, si nos preguntamos, ¿el enojo es una emoción negativa? Esa puede ser una pregunta que alguien nos puede hacer. Oye, ¿el enojo es una emoción negativa? Bueno, pues lo que podemos pensar es que si entendemos la emoción como un impulso que nos mueve a la acción, no existe tal cosa como emociones negativas y positivas. O sea, simplemente son necesarias para la supervivencia. Ahora, el problema del enojo yo creo que no es el problema en sí que tú te molestes. Exacto. Pienso que yo no tienes por qué agradarme tú siempre o yo agradarte a ti siempre. Claro. Y me puedo molestar. El problema es dejar, o sea, incontrolable el enojo. Que se desborde. Ahora, ese desborde lo que provoca es que dejemos de pensar. Pero ya más adelante entraremos en este detalle. El punto es que... No, pero espérame. Es que mucha gente justamente le pasa eso. Deja de pensar. Entonces la emoción cobra... Claro. Rienda suelta. Pasa del enojo a la ira. Eso es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Entonces, creo que regresando un poco al punto es que en todo caso podríamos hablar de emociones adaptativas o desadaptativas. Es decir, mi punto central es el enojo no es malo. Estás muy elaborado. No es malo o no es bueno, sino elevado, es necesario. ¿Por qué? Si es necesario, ¿por qué? Para la supervivencia, o sea, es decir, tú te molestas, pero marcas un límite, como te molestas, oye, no hagas esto. Exactamente. Oye, llegaste tarde. Oye, no llegues tarde. No te voy a decir no llegues tarde con aplausos y globos. ¿Me entiendes? No, a lo mejor te están bulleando o te estoy bulleando o me están bulleando y digo, oye, no, espérame, eso no me lo hagas. Bueno, por ejemplo. Y es una forma de defenderte. Sí, te pueden decir, oye, ¿estás molesto? ¿Estás enojado? Sí, porque creo que hay un límite. Exacto. Ahí estamos bien. Ok. ¿No? A eso me refiero. Entonces, hay que entender que el enojo, pues,
por algo está como emoción. Entonces yo te pregunto, que si sirve de algo enojarse, sí sirve de algo. Sí, sí sirve de algo. Pero no darle rienda suelta. No, exactamente. Okay. Eso hay que tenerlo muy claro. Voy a leer algo de Aristóteles, que dice, enojarse es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso es cosa de sabios. Claro. O sea, en pocas veces estamos a veces metidos en una situación. A mí me pasó eso ayer, te comentaba. Yo estaba en mi casa solo, de malas, enojado. Todo me salía mal. El banco no jalaba el token del banco. De repente es una llamada y no encontraba a la persona. Y todo como que se complicó. Y yo estaba enojado. Y de repente mi pobre portero sube a verme. Es el que la pagó. Casi la agarro contra él. Aunque como que nos llevamos muy bien, entonces me hizo entrar en razón, ¿no? Sí, claro. Porque a veces yo lo aliento y ayer me decía, oiga, tranquilo, todo se va a arreglar. Sí. Oye, pero está muy padre esa definición que dices. Yo le agregaría algo, porque ves que al final Aristóteles dice, eso es cosa de sabios. Es cosa de sabios. El punto es, ¿quién da la sabiduría al hombre? ¿Quién da la sabiduría al hombre? ¿No? Sí. Claro que es cosa de sabios. Ok, ¿quién es sabio? Pues el principio de la sabiduría es... El temor a Dios. El temor a Dios. Buscar a Dios. Exactamente. Entonces, ese balance del que tú estás describiendo, que lo dijo Aristóteles, que estuvo bien, digamos, lo describió muy bien, y cuando dijo es de sabios, sí, solo que le faltó agregar, y esa sabiduría viene de lo alto. Exacto. Y así de fácil. ¿Sabes cómo pienso esos comentarios de Aristóteles? Pero está bien el concepto. No, pero ¿sabes cómo los veo? Por ejemplo, son muy válidos. Es como que tú tienes un buen approach hacia algo. Pero la clave de la solución está en la palabra de Dios. Claro, por supuesto. Y la Biblia te lo dice. Así es. O sea, el principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Y si tú temes a Dios, pues por supuesto que no vas a romper en violencia, en ira contra otra persona. Así es, 100%. ¿Cuántas veces te has encontrado con personas que explotan y dices, oye, no quisiera tener nada que ver con este cuate? Sí. Y además se defiende, no, es que así soy. Yo digo, mi hermano, yo creo que ni siquiera tú tendrías... Ajá. Tú mismo te aceptarías como te estás portando. Y al final es una justificación, eso de que así soy, para mí es una justificación. Pero ahorita que comentas esto, ¿por qué una pregunta puede ser, ¿por qué unas personas se enojan más que otras? Eso está bien interesante, en una pregunta, oye, pero ¿por qué unas personas se enojan más que otras? Como lo que estás diciendo. Bueno, podemos hablar que el enojo tiene 4 componentes y creo que esto nos va a ayudar un poco a entender la parte del enojo, ¿no? ¿Por qué unos se enojan más que otros, ¿no? Un primer componente, estamos hablando de un componente fisiológico, y esto nos pasa a todos, ¿no? Te empiezas a poner como rojo, la mandíbula, frunes el ceño. Pues hasta... Exactamente, ese componente pues, lo tenemos todos, ¿no? Luego hay un componente neurológico, que ese también lo tenemos todo, que tiene que ver cuando pues vemos que se dispara la adrenalina, la dopamina, también hemos hablado del cortisol, ¿no? Todo eso pues, se empieza a activar, es una parte neurológica, eso nos sucede a todos. Pero a partir del tercer componente, ahí ya empieza a darse esta diferencia. El tercer componente cognitivo, así se llama, tiene que ver con los pensamientos, es decir, tu personalidad, tocayo, tu temperamento, mi personalidad, claro, mi temperamento, y de ahí empieza una diferencia, cómo cada uno empieza a cambiar. Pero la gran diferencia es el componente aprendido. Se me hace bien interesante, tocayo. ¿Por qué? Porque es cómo te enseñaron de niño. O sea, si tú veías al papá, tengo una amiga que me acaba de decir hace poco que su papá, cuando no le gustaba la comida que le hacía la mamá, tiraba el plato al piso. ¿Cómo? Sí, claro. Entonces ella estaba chica y ¿qué crees que aprendió? No, pues... Dijo, pues si así se arreglan los problemas, pues sí me explicó. Entonces, este componente aprendido, es el gran detalle, la gran diferencia. Entonces, por un lado es lo que tú aprendiste de niño, pero a mí lo que me hizo clic padrísimo fue que si es aprendido, vamos a suponer que yo llego así, ya tengo mis 4 componentes, pero yo llego con Dios, acepto la salvación, le entrego mi vida, Él empieza a transformar mi corazón y entonces empiezo a aprender una nueva forma de enfrentar las circunstancias. Sí. Entonces, si yo era ya por naturaleza, como es tú el explosivo, el otro, Dios empezamos a aprender de Él, Él nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye.
Está muy interesante lo que acabas de mencionar, la parte fisiológica, la parte aprendida, la parte personal de cada quien. Sí, la neurológica y la neurológica. Fíjate que entonces yo te podía resumir esto como qué importante es la forma y qué importante es el fondo, ¿no? A veces podemos enojarnos por el fondo, pero la forma también es muy importante, cómo reaccionas. Y el problema con el enojo, yo creo que muchas personas lo usan como una herramienta y otros, el problema es cuando lo usan como un arma. Eso está bien delicado, que es justo los ejemplos que acabas de poner. Sí, o sea, tú te enojas y entonces sacas la furia como una arma para defenderte. Oye, algunos literal sacan las armas, pues ya lo vimos. Sí, no. Ahí sí literal aplicó el arma. Sí. El enojo como un arma en lugar de una herramienta como tú dices. O sea, una herramienta que te puede decir, oye, no hagas esto, me molesta que hagas esto, me molesta que me digas esto, me molesta que me estés bulleando o que estés burlándote de mí. Claro. Oye, no se me hace chistoso, ¿no? Y puedes parar eso como una herramienta, estás molesto, estás enojado, exacto, pero no pasa de ahí. Exacto. Y vamos a ver los casos en la Biblia cuando, por ejemplo, Pablo se molesta con Pedro, sí, ¿no? Jesús con los comerciantes. O sea, sí, la Biblia te dice que es válido, pero también la forma en la que tú puedes expresar pues tiene un límite, sí. En donde no pierdas la civilidad con el mundo en el que... O sea, yo, por ejemplo, estoy en contra de que si estás enojado ahora con movimientos feministas, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de ningún movimiento feminista, es muy válido darle el valor a la mujer y, de hecho, la Biblia lo exalta. Es una manera de expresar pero eso de una salir inconformidad. A las calles, a romper los vitrales de las tiendas y grafitear los monumentos. Completamente de acuerdo. Pierde el sentido de la manifestación que quieren hacer. Y en cualquier tipo de movimiento o situación que quieres expresar algo, no es válido. No, la violencia nunca no va a ser válido nunca. Entonces, la salida. Si tú ocupas el enojo como un arma, te estás metiendo en problemas. Así es. ¿Por qué? Porque entonces puede convertirse rápidamente en violencia física. Sí. O sea, literal, golpes y aparte puedes sacar un arma. Sí. O simplemente violencia verbal. Pero te quiero aclarar una cosa, la violencia verbal a veces es más grave que la violencia física, porque hay papás que le dicen a sus hijos cosas que nunca se les van a olvidar. Sí. O sea, los puedes tachar como de tal manera, entonces hay violencia verbal gravísima que no puede justificarse porque estás enojado. Sí, totalmente. Y la verdad es que por el otro lado, como comentabas ahorita, si se utiliza como una herramienta, pues es el sentido que Dios quiere que le demos. Lo que comentabas de Pablo con Pedro, lo utilizó como una herramienta para decirle a Pedro, oye, no es por ahí, compadre. O sea, oigan, ¿no? Déjame hacer un paréntesis. Si alguien nos está oyendo que no sepa quién es Pablo, quién es Pedro, no estamos hablando de los picapiedras, ¿eh? Sí, por favor. Estamos hablando del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Ellos en una discusión que además, ¿sabes qué, tocayo? Ellos discutieron por un principio bíblico. No se pelearon, no lo tomaron personal, ¿estás de acuerdo? No era un problema de, oye, no. Sí, no, claro. Argumentaron el tema del principio que estaban defendiendo. No, y no dice en la escritura que se agarraron a palazos. No. Ahora, confirmando lo que dices. Yo me enteré una vez, fue un caso real, en una discoteca muy famosa en Acapulco, que bueno, supe qué pasó. Resulta que un chavo entró a la discoteca, se encuentra con otro chavo que andaban detrás de la misma chava. El cuate más fuerte golpea al otro y lo corre y lo pone en ridículo con la chava. Sale de la discoteca y se muere de un paro cardíaco el cuate de la impresión que tuvo. Porque fíjate, si tú te enojas, tienes 5 veces, déjame darte exactamente, 5 veces mayor posibilidad de tener una afección cardíaca, y sobre todo en el momento en el que estás enojado. Una persona que está enojada, como dices, la dopamina, todas estas cosas se activan, que no desconozco, pero el hecho es que murió de un paro cardíaco. ¿Cuántas personas no tienen una afectación porque finalmente sufrieron un grave enojo y no lo supieron controlar? No, eso fue real, ¿eh? Qué tema, y qué dato el que tú dices, porque cualquier pico de estos te puede dar un infarto. Pues. El dato que yo tengo, inclusive, afecta no solamente el sistema cardiovascular, sino también se puede desarrollar la diabetes tipo 2, puede tener manifestaciones de salud deficientes, y finalmente se activa, dice,
la activación constante del sistema nervioso. O sea, se activa el sistema nervioso en un grado tal que tú te desbalanceas cuando estás sufriendo un enojo. Y fíjate, complementando un poco lo que tú dices con respecto a esta parte del enojo, donde ya no es como una herramienta, ya no está balanceado, ya no está el lugar que debe estar, sino que se sale de ahí. Esa es la parte, digamos, como externa, pero también le llega a pasar a la gente que se guarda el enojo. Uy, sí. Y me platicaba una amiga también que, oye, le hablé por teléfono, no, total, hablé con ella y me dice, es que estaba en el dentista porque me tuvo que arreglar una muela porque yo la rompí, porque de noche se lastimó, pues, y ahora tiene que usar guarda, pero tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con que tú provocas, ¿no? El enojo lo reprimes, pues, y lo manifiestas dormido. Y hay gente, por ejemplo, que tiene dolor en el cuerpo por contracturas musculares y de articulaciones que tiene que ver con esto. Qué impresión. Uh-huh. Entonces hay un grupo de personas que manifiestan el enojo y no lo pueden controlar y se van a lo interior. Pero, ¿qué tal el caso de este hombre que entró al Museo de Arte Moderno en Estados Unidos? El MoMA, sí. Y resulta que su credencial no se le hacían válida. Estaba vencida o algo así. Y agarró a cuchillazos a los de la recepción. Se saltó a cuchillar a medio mundo, todo el mundo sale corriendo. Qué bárbaro, no. Pues entonces, lo que dices, o sea, ya lo usas como un arma el enojo y se desborda. Y se desborda, inclusive quieren romper cosas, tirar cosas. Yo también he visto gente tirando cosas por estar enojado. Pues mira, como conclusión... Oye, ¿qué tal las personas que se golpean? Me acuerdo que una vez estaba tan enojado un cuate que fue y golpeó la pared, se rompió la mano. Bueno, claro. Se rompió la mano él solo porque golpeó la pared. Sí, no, bueno. Bueno, podríamos hablar ya. Pero el punto de todo esto y una de las conclusiones que yo quería comentar es, el enojo es una emoción. No es una emoción mala, buena, es una emoción, ahí está. Dios nos las puso por algo, pero sí entender que debe estar no solamente en sus manos el poderlo transmitir correctamente, sino que el enojo nos permite, como decías tú, poner límites. O sea, si es como un instrumento, nos va a funcionar muy bien. Entonces, entender que en un principio el enojo no está mal, es decir, es normal. Necesariamente no está mal, es una reacción normal. Que todos experimentamos. Exactamente. Ahora, antes de despedir esta sesión, Tocayo, lo que se vivió en el Estadio Corregidora, en Querétaro, fue una verdadera, una tristeza, porque se dio rienda suelta al enojo. No puede ser que una persona se agarre a patadas con otra y que no pueda ver que es un ser humano igual que él. Sí, Además, con ciudadanos, defendiendo ¿qué? Sí, no, definitivamente. Entonces, lo que sí pienso que tenemos que entender que pasar del enojo a la ira puede ser quizá algo que te lleve a la cárcel. No, y más. Entonces, o a la muerte o lo que sea, que ya lo comentaremos en el siguiente episodio. ¿Te parece? Nos vemos en el siguiente episodio para hablar de la ira.